En las orillas del Nilo, un río que ha sido testigo de innumerables civilizaciones, se tejió una de las historias más intrigantes del mundo antiguo. Cleopatra, la última reina del Egipto ptolemaico, cuyo reinado estuvo marcado por la belleza, la política astuta y la seducción, gobernó en una época de grandes cambios. Pero más allá de su vida, lo que ha fascinado a generaciones es el misterio que rodea su muerte. La última gran reina de Egipto, cuyo reinado fue forjado entre intrigas políticas, alianzas con los más poderosos hombres de Roma y traiciones dentro de su propia corte, desapareció en un final dramático. En el 30 a.C., Cleopatra fue encontrada muerta en su palacio en Alejandría, pero la causa de su muerte aún permanece sin esclarecer. ¿Fue un suicidio provocado por el dolor de la derrota, o hubo algo más oscuro detrás de su muerte? A lo largo de los siglos, se han tejido diversas teorías, desde el suicidio con la mordedura de una serpiente, hasta un posible asesinato ordenado por su mayor enemigo, Octavio. Pero hasta el día de hoy, la verdad sigue siendo un misterio. Hoy, exploraremos el misterio de la muerte de Cleopatra, un viaje que nos llevará a través de las leyendas, las pruebas históricas y las sombras del pasado, buscando respuestas a una de las muertes más enigmáticas de la historia. Egipto, la tierra de los faraones, era un imperio cuya grandeza había perdurado por milenios. En la época de Cleopatra, el reino ya no era el poder que había sido, pero seguía siendo el hogar de una rica cultura, un poderío religioso y una gran tradición de gobernantes que se consideraban descendientes de los dioses. La dinastía ptolemaica, fundada por Ptolomeo I, un general de Alejandro Magno, gobernaba Egipto desde hacía generaciones. Pero Cleopatra era diferente a sus antepasados. Aunque nació en el 69 a.C., su reinado comenzaría en un contexto de lucha. Tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, Egipto se encontraba dividido, y la joven reina debía enfrentarse a su hermano menor Ptolomeo XIII, con quien compartía el trono. Sin embargo, Cleopatra no solo tenía enemigos dentro de su propia familia. Roma, que se encontraba en el apogeo de su poder, se convirtió en la mayor amenaza para su reino. La República Romana, dominada por figuras como Pompeyo, Julio César y más tarde Marco Antonio y Octavio, veía en Egipto una joya por conquistar. La habilidad política de Cleopatra le permitió forjar alianzas con los más poderosos líderes de Roma. Su relación con Julio César fue tanto política como personal. Con él, Cleopatra logró afianzar su posición en Egipto y asegurar la supervivencia de su reino, además de tener un hijo, Cesarión, que se convirtió en el último vínculo entre Egipto y Roma. Cleopatra fue una mujer que usó su inteligencia, belleza y poder de seducción para gobernar con astucia. No solo fue una líder política formidable, sino también una reina que conocía el arte de la diplomacia. Durante su relación con Julio César, Egipto disfrutó de estabilidad, y Cleopatra pudo consolidar su poder interno. La ciudad de Alejandría, donde residía la corte real, era un faro de cultura, ciencia y aprendizaje. Sin embargo, tras la muerte de Julio César en 44 a.C., Cleopatra se encontró nuevamente en una encrucijada. Roma estaba sumida en el caos, y los intentos de Cleopatra por mantener la influencia en Roma pasaron por su alianza con Marco Antonio, uno de los triunviros que gobernaban Roma tras la muerte de César. La relación con Marco Antonio fue más que una simple alianza política, fue un amor apasionado. Juntos, Cleopatra y Marco Antonio soñaron con una Roma que estuviera bajo su control. Pero este sueño fue destruido cuando Octavio, el tercer triunviro, comenzó a ver en su relación una amenaza directa a su propio poder. La famosa batalla de Accio, en 31 a.C., fue el punto de no retorno para Cleopatra y Marco Antonio. Tras la derrota en Accio, Cleopatra y Marco Antonio se retiraron a Alejandría, donde la situación se volvió aún más desesperada. Octavio estaba decidido a capturarlos, y el final de Egipto como imperio independiente parecía inevitable. Pero Cleopatra, que había desafiado tantas veces a los poderosos, no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Cuando Cleopatra murió, el mundo antiguo quedó desconcertado. La última reina de Egipto, que había sido una de las figuras más poderosas de su tiempo,
desapareció dejando tras de sí un halo de misterio. La causa de su muerte ha sido uno de los mayores enigmas de la historia, y las teorías sobre cómo murió son tan diversas como fascinantes. La versión más conocida es la del suicidio. Según las fuentes romanas, Cleopatra se suicidó con la mordedura de una serpiente venenosa, un áspid, que la mordió en su pecho, llevándola rápidamente a la muerte. Este relato, que ha sido ampliamente aceptado por la mayoría de los historiadores, está lleno de simbolismo, ya que el áspid era un símbolo de la realeza egipcia. Sin embargo, algunos historiadores modernos no creen que esta versión sea la única verdad. Otros sugieren que Cleopatra pudo haber sido asesinada por órdenes de Octavio, quien deseaba eliminar cualquier posible amenaza a su poder. Octavio, quien más tarde sería conocido como César Augusto, no podría permitir que Cleopatra sobreviviera como un símbolo de resistencia a Roma. La verdad es que, a pesar de las pruebas históricas que se nos presentan, la causa de la muerte de Cleopatra sigue siendo un misterio. Algunos creen que la reina simplemente no quiso caer en manos de Octavio, mientras que otros piensan que ella misma ideó su muerte como una forma de evitar la humillación y preservar su legado. La versión más popular y aceptada sobre la muerte de Cleopatra es la del suicidio. Según Plutarco y otros historiadores antiguos, la reina egipcia, al enterarse de la muerte de Marco Antonio, se retiró a su mausoleo con sus dos sirvientes más cercanos. Con la derrota de su amor, la reina creyó que ya no había razón para seguir luchando. En esta versión, Cleopatra no solo era una mujer destrozada por la pérdida, sino también una reina que había perdido todo lo que amaba, su amor, su imperio y su pueblo. La serpiente, que tradicionalmente se asocia con los dioses egipcios, fue elegida como el instrumento para su última despedida, un acto de simbolismo y poder. La muerte de Cleopatra fue vista por algunos como un acto de sacrificio, una forma de morir como una reina, en lugar de ser capturada y humillada por Roma. Plutarco relata que su rostro se mantuvo sereno, incluso en sus últimos momentos, lo que daba la impresión de que estaba ejecutando un acto de voluntad divina, no de desesperación. El suicidio de Cleopatra, aunque ampliamente aceptado, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. ¿Por qué una mujer tan astuta, tan diplomática, elegiría una muerte tan drástica? Algunos historiadores modernos sugieren que el relato del suicidio podría haber sido una construcción románica, diseñada para dignificar a la reina egipcia ante su derrota. Por otro lado, la idea de que Cleopatra fue asesinada por órdenes de Octavio cobra fuerza si se considera la política de Octavio en ese momento. Como líder de Roma, no podía permitir que Cleopatra viviera para convertirse en un símbolo de resistencia, mucho menos después de la derrota de su ejército. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría, por lo que no se puede afirmar con rotundidad que sea cierta. La muerte de Cleopatra no solo significó el fin de su vida, sino también el fin de una era de oro para Egipto, que se empezaba a desmoronar. Egipto, que durante milenios había sido un símbolo de poder y cultura, se sumió en la oscuridad al ser absorbido por el Imperio Romano. Con Cleopatra muerta y su dinastía extinguida, Roma se adueñó por completo de Egipto, dando lugar a una nueva era para la región. La figura de Cleopatra, aunque caída en la muerte, permaneció viva en la memoria colectiva de Roma y del mundo antiguo. Octavio se aseguraba de que su imagen fuera diluida, mientras que los romanos la utilizaban como una herramienta para consolidar su poder. Hoy en día, las teorías sobre la muerte de Cleopatra siguen proliferando. Constantemente surgen teorías, basadas en la historia real o simplemente inventos que solo buscan notoriedad. Los avances en la ciencia forense y los estudios arqueológicos podrían un día arrojar más luz sobre lo que realmente ocurrió en el Palacio de Alejandría. Algunos expertos sugieren que Cleopatra pudo haber sido víctima de un envenenamiento lento, administrado a lo largo del tiempo. La muerte de Cleopatra, sea cual fuera la causa, sigue siendo una de las historias más fascinantes de la antigüedad. Su legado como reina, amante y mujer fatal ha perdurado durante siglos, inspirando innumerables obras de arte, literatura y cine. Cleopatra sigue siendo un misterio. Su vida,
Su reinado y su muerte permanecen envueltos en leyenda, y mientras las aguas del Nilo continúan fluyendo, su historia perdura en los rincones más oscuros de la historia humana. Muchas gracias por seguir una historia más de misterio. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.